Creo que sin temor a equivocarme, todos de alguna manera queremos tener un final feliz, ¿no es cierto? Y todo lo que emprendemos queremos que termine bien. Tenemos hijos y queremos que nazcan bien. Esa es nuestra expectativa ahora con nuestra segunda hija. Que todo salga bien y que termine bien. Y con nuestra primera hija igual. Y cuando nos casamos queremos eso. Y todo lo que emprendemos queremos termine realmente bien. Es un anhelo de nuestro corazón, seguramente porque muy en nuestro inconsciente anhelamos lo que se echó a perder en Génesis capítulo 3. Sin embargo, en nuestro contexto y un elemento que es tan usado en los hogares colombianos o del mundo entero, la televisión y en ellos las telenovelas, telenovelas que atrapan por su trama y su desenlace feliz. Generalmente toda novela termina de una manera bella. Si hablamos de las películas con su ficción, con su comedia, con su suspenso, siempre termina el villano hecho pedazos, ¿no es verdad? Y el protagonista hecho todo un héroe. La primera vez que nosotros nos vemos una película, la sufrimos, ¿no es cierto? La sufrimos, no sabemos cómo va a terminar. Y cuando parece ser que el héroe muere, para nosotros es una desilusión. Porque siempre estamos condicionados a que el héroe debe quedar vivo con el botín, con su familia completa y feliz. Sin embargo, cuando nosotros vemos una película que nos gusta, es tan buena que la volvemos a ver. Mi esposa tiene una capacidad para verse una película 20, 30, 40 veces y siempre la disfruta, y mi hija le heredó lo mismo. Hay una película que, sin exagerar, yo creo que sin exagerar, Isabela se la ha visto más de 50 veces y siempre se la ve con la misma pasión, aunque sabe cómo va a terminar. El asunto es que cuando nosotros vemos una película por segunda o tercera vez, escúcheme, como ya sabemos el final de la película, no sufrimos. Lo que hacemos es disfrutarla, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo termina. Sin embargo, no pasa así en la vida real. Nuestra vida real generalmente tiene finales tristes. Terminan en una habitación de un hospital, en una habitación de cuidados intensivos. Algunos terminan su historia en la celda de una prisión. Un matrimonio termina en un juzgado de familia. Una gran amistad termina en un aeropuerto. Algunos terminan en una conversación sin reconciliación. Otros terminan el sueño en pérdida total. Y lo que ya hemos vivido y lo que hemos visto que otros han vivido y lo que otros han experimentado, de alguna manera nos produce temor. Y la pregunta es, ¿y cómo vamos a terminar? ¿Cómo terminará mi vida? Y hoy vamos a terminar precisamente la historia del libro de Ageo. Estudiamos en todo este mes el libro de Ageo. Y terminamos hoy, y este final nos anima a no tenerle miedo al final. Y así he titulado la predicación de esta mañana: no temas al final. Y Ageo capítulo 2, del versículo 20 hasta el versículo 23, dice el texto: el día 24 del mismo mes vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo: di a Zorobabel, gobernante de Judá, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes, y estos se matarán a espada unos a otros. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Y recuerden que todo este libro tiene repetidas veces ese término: lo dice el Señor Todopoderoso. Lo dice y lo afirma el Señor Todopoderoso. Así que no temer al final. Este texto, ya después de haber hecho toda la reflexión del libro, termina con una promesa que el Señor le hace al gobernador de Judá. Recuerden que Zorobabel
es del linaje de David, viene de la familia real. Y también al mismo tiempo este texto es una descripción escatológica, es decir, tiene que ver con los últimos eventos sobre la faz de la tierra. Y en el texto usted mira que hay un contraste, describe dos tipos de final. Hay uno que tiene un sabor catastrófico, hay uno que tiene un sabor frustrante, pero hay otro texto que de alguna manera da esperanza, y eso tiene que ver también con nosotros. Frases como las que acabamos de leer de Dios va a estremecer el cielo y la tierra. Pienso que eso de alguna manera puede asustar. Y diríamos, bueno, ¿y cómo me dicen que vamos a tener un final feliz? Si no solo este texto, sino tantos textos en la Escritura hacen una descripción de ese tipo. Dios trastornará, dice el texto, tronos reales y hará pedazos el poderío de los reinos del mundo. Volcará los carros de guerra y se exterminarán unos a otros. Estremecer, moverse, trastornar, hacer pedazos, volcar, son palabras que realmente asustan, ¿no? Pero, ojo, lo afirma el Señor Todopoderoso. Isaías también habla de eso. Bueno, y en la Escritura vamos a encontrar una cantidad de textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hablan de este asunto. Isaías 24, versículo 19 al versículo 21, en la traducción lenguaje actual, dice de esta manera: un gran terremoto sacudirá la tierra hasta dejarla hecha pedazos. La tierra temblará como un borracho y se vendrá abajo como frágil choza. Pesa tanto el pecado de la gente que la tierra caerá y no volverá a levantarse. Ese día Dios castigará a los que gobiernan con maldad en el cielo y en la tierra. Creo que a nosotros estos textos jamás nos deben crear pánico y jamás deberán ser predicados para infundir terror, porque esa no es la intención. La palabra profética siempre está dada para darnos a nosotros esperanza. Puede decirlo conmigo, esperanza. Una palabra en la cual nosotros debemos mantenernos. Sin embargo, alguien podría estar diciendo: ay, yo pienso que esos son más mitos religiosos, pienso que eso es más mala interpretación del texto, qué sé yo, no creo que vamos a terminar de esta manera. Sin embargo, yo quiero también, no porque la Biblia necesite la afirmación de la ciencia, sin embargo, la ciencia siempre termina afirmando lo que la Biblia dice. Si usted mira, no menos de 40 descubrimientos científicos ya estaban escritos, están en la palabra. Así que permítame solamente mencionar dos comentarios científicos respecto a si vamos hacia un final, si esto realmente se acaba o es realmente una novela escritural. Dice que los astrónomos han logrado calcular el tiempo que le queda a nuestro planeta para ser habitable. Y según los pronósticos, la vida en la Tierra desaparecerá por completo dentro de unos cuantos años. Un equipo internacional de científicos, matemáticos y filósofos que trabajan en el Instituto del Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford está investigando cuál es el mayor peligro para la supervivencia del hombre como especie. Y listos o no, dicen ellos, advierten: el cambio está próximo. Y esas son las frases de ellos, entre muchas. Hay un cuello de botella en la historia de la humanidad. La condición humana va a cambiar. Puede ser que termine en una catástrofe o que nos transformemos tomando más control de nuestra biología, sostiene el filósofo. Y terminan un artículo de esta manera: no se trata de ciencia ficción, no se trata de doctrina religiosa o de una conversación en un bar. No hay ninguna razón moral admisible para no tomarlo en serio. Así que damos gracias al Señor que en su palabra lo dijo y nosotros lo creemos. Sin embargo, no tenemos por qué temer a este final. ¿Por qué no anima al que está a su lado y le da esperanza esta mañana y le dice: mira, todo lo que se acaba de decir, no tienes por qué tenerle miedo? Ayúdeme esta mañana y solo déle esperanza al que está a su lado. Solamente dígale: tú puedes confiar, no sé. Podemos confiar, podemos estar seguros, podemos estar tranquilos. Aunque los textos suenen fuerte, podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque el versículo 23, préstele atención al texto. El versículo 23 dice:
porque ese mismo día, y esto me recuerda mucho a Mateo capítulo 24, porque ese mismo día, es decir, se está hablando de un momento catastrófico, pero también dice la palabra, pero ese mismo día, el siervo y elegido del Señor realizará su obra de salvación. Recuerde que el pueblo de Israel, que ha salido del exilio, ya llevan 16 años afuera, no han reconstruido el templo, se llenaron de miedo, se desanimaron. Recuerden que en el primer capítulo veíamos cómo Dios viene y les hace una asignación en un contexto de exhortación. Pero luego viene también y los afirma con palabras de ánimo y los anima a que tomen y pongan manos en la obra. Luego viene también y les hace una reprensión. Y en esa reprensión le dice, tienen que reflexionar. Pero aquí este texto termina con una gran promesa que tenía que ver con ellos, pero que también tiene que ver con nosotros. Una promesa que a ellos les avivó la fe. Una promesa para nosotros, siglos después, entender que vamos en la ruta del propósito eterno de Dios. El siervo y elegido del Señor realizará su obra de salvación. Y le está hablando a Zorobabel como gobernador de Judá. Pero ¿tenía esto que ver solo con Zorobabel? Cuando uno mira un poco más la historia, se dará cuenta que lo que se prometió Zorobabel no todo lo pudo ver. Así que, ¿qué pasó allí? Si fue una promesa de Dios, porque no se cumplió. Porque Zorobabel no ve el cumplimiento de todo lo que Dios había dicho. Porque no tenía que ver solamente con Zorobabel, aunque fue un hombre que hizo todo lo que se le pidió que hiciera. La historia judía registra un arduo trabajo de Zorobabel en cuanto a la reconstrucción o cimentación del templo. Y eso de que no todo se cumplió en Zorobabel, inmediatamente nos tiene que llevar a cuestionarnos, ¿qué pasó? ¿Se cayó la promesa? ¿Se le olvidó a Dios lo que había prometido? No, de ninguna manera. Ese texto está apuntando a un descendiente de Zorobabel, alguien que vendría después de él, del mismo linaje de David. Y ese es Cristo, en quien usted y yo creemos. Es la promesa que nosotros tenemos. Así que termina esta bella promesa en Cristo, en el cual se cumplieron todas las promesas. Pero note que usa un término y dice, y lo pondré como anillo de sellar. Y cuando hablamos de anillo de sellar, de eso hablamos un poquito el miércoles en otro texto. Ese anillo de sellar usado por los reyes y algunas familias de alto estrato en su momento, evidenciaba autoridad, una autoridad real, pero también simbolizaba propiedad. Y dice el Señor, y te pondré como anillo de sellar. Es decir, podríamos decir que Dios iba a imprimir, y Dios imprimió al mundo su sello por medio de Cristo. Dios imprimió su sello al mundo por medio de Cristo, sí. Y ese sello se hizo real en el nuevo pacto en el cual usted y yo estamos ahora. Y aquí tenemos que recordar que toda la escritura, desde Génesis hasta el último libro de la palabra, señala a Cristo como el personaje central de la Biblia. Y eso usted y yo jamás lo podemos olvidar. Cristo es el personaje central de la Biblia. Y en ese mensaje nosotros podemos encontrar, y permítanme retomar algo del domingo pasado. Encontramos en él salvación. Salvación que nos justificó, en quien hemos tenido redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. El bello evangelio que nunca puede para usted y para mí perder impacto. Salvación. Pero ¿para qué nos salvó el Señor y en la salvación todo queda hecho? ¿O hay un paso más? ¿Recuerdan? Después de la salvación, que es en un momento inmediato, luego entramos en ¿qué? ¿Recuerdan? ¿En un proceso de qué? Correcto, en un proceso de santificación. Y de eso hablamos un poco el domingo pasado. Pero al terminar el libro nos damos cuenta también que entramos en la tercera etapa. La obra de la cruz, escúchelo bien. La obra de la cruz trajo para nosotros salvación. Ahora mismo está trayendo a nosotros santificación, pero también traerá glorificación.
Creo que son tres elementos fundamentales. Que con respecto a nuestro pasado, fuimos justificados y estamos ahora salvos en Cristo. Pero salvos en Cristo, ahora mismo en el presente, bajo el poder del Espíritu Santo, nosotros estamos siendo santificados. Estamos siendo cada vez perfeccionados para vivir vidas consagradas. Pero cuando miramos hacia el futuro, nosotros tenemos que entender que viviremos la glorificación. Y de eso es lo que está hablando aquí el profeta Ageo, muchos años antes de que Cristo viniera. Porque Cristo es el Mesías prometido, pero no solo se quedó en una promesa, fue cumplida por Dios. Y ahora esperamos su segunda venida. La iglesia seguirá anunciando, ese es nuestro mensaje y no podemos ni desvirtuarlo ni quitarle fuerza. Cristo vendrá por segunda vez y la iglesia debe mantener viva esa esperanza y es parte de nuestra predicación. Cristo vendrá por segunda vez. Pregunto, ¿cree usted que Cristo vino y nació en una familia sencilla? Y nació en un pesebre y vino y murió en una cruz y resucitó de una tumba. ¿Cree usted que Cristo vino en el primer siglo de esta era? ¿Lo cree? Si usted y yo creemos que Él vino, también tenemos que creer que Él va a volver. Si creemos que Él vino como Mesías, también debemos creer que Él vendrá como un juez justo. Por eso, cuando se habla del Mesías, hay un mensaje de vida y de esperanza, de gracia y de favor. Pero cuando pensamos en la segunda venida, el sabor de los textos siempre será en justicia para pagar a cada uno según sus obras. El texto usa dos términos para referirse a Cristo como descendiente de Zorobabel: siervo y elegido. Pero pensemos un momento. En el Nuevo Testamento esos dos términos solo harán referencia a Cristo, o también harán referencia luego a los seguidores de Cristo. No tiene que ver solo con Él, sino con nosotros, que somos su habitación, su casa, y hoy somos sus embajadores y sus representantes. Así que, dos términos que también a nosotros se nos da en el nuevo pacto. Somos siervos, pero también fuimos elegidos, escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Cuando pensamos en esto, también tendríamos que preguntarnos, ¿y para qué nos llama siervos el Señor? ¿Y para qué nos llama sus elegidos? Para que usted y yo seamos participantes y colaboradores de Cristo aquí y ahora. Amados, el final feliz nos da una asignación. El final feliz nos da una tarea a realizar. El final feliz no nos dice que nos sentemos y nos crucemos de brazos y esperemos la mañana gloriosa cuando venga el Señor, y que no hagamos nada y que no nos comprometamos. No nos llama a la inactividad, a la improductividad. No nos llama a una fe que nos dice que sencillamente nos reunamos y hagamos de la iglesia un club. Que hagamos de la vida de iglesia lo más espectacular para nosotros y no nos comprometamos. Creo que la promesa del último versículo nos tiene que mover en misericordia por aquello que va a suceder al mundo. Y eso nos debe movilizar a nosotros para ser una iglesia dinámica y agresiva en la extensión del reino. Una iglesia que entiende su tarea. Una iglesia que comprende, donde cada miembro de la iglesia comprende, es un siervo elegido por Dios. Escúcheme, y si usted es un siervo elegido por Dios, todo siervo trabaja. Si usted es un siervo elegido por Dios, usted a la iglesia no le hará solo la pregunta: ¿qué tienen para ofrecerme? Usted también, como un siervo elegido, dirá: ¿qué hay aquí que yo pueda hacer? ¿Qué hay en este mundo, una tarea que yo pueda realizar? Cuando usted y yo entendemos que también somos siervos elegidos, entonces miraremos a Cristo como nuestro modelo de siervo elegido, quien dijo: no vine para ser servido, vine para servir. Vino y nos asignó una tarea como siervos. No podemos negar que nos posicionó como hijos, sí.
Escúchelo bien, Él nos posicionó como hijos, pero también nos asignó como siervos. Y nosotros tenemos que movernos entre el posicionamiento y la asignación. Y cuando entendemos esa verdad, entonces miramos a nuestro alrededor y decimos, tenemos una tarea por hacer. Celebramos el perdón. Y para aquellos que están aquí por primera vez esta mañana, lo que el Señor quiere darles a ustedes es salvación. ¿Salvación de qué? De una condenación eterna, de un final triste. Dios quiere que su vida termine de la mejor manera. Dios quiere que su vida termine en Él, que usted viva en Él y para Él. Para la iglesia ese llamado a vivir en la santificación, pero disfrutando la gran promesa que tenemos, que al final del tiempo seremos glorificados con Él. Pero que ninguno de los pasos en ese proceso nos hace inactivos. Por el contrario, nos llama a plantarnos para florecer y dar fruto. Nos llama entonces para producir, puesto que Él nos dio autoridad. Él nos dio su Espíritu Santo. Y siempre que usted mire en la Escritura, la razón por la cual recibimos al Espíritu Santo no solamente fue como garantía de nuestra salvación, sino también como el poder que recibíamos de parte de Dios para hacer y para hacer la obra que Él quiere que nosotros hagamos, para convertirnos en quien Él dijo que nosotros somos, pero también para ejecutar el plan que Él tiene. La iglesia debe comprender su dinámica de proclamación, su dinámica de evangelismo. Usted y yo necesitamos vivir como Él dijo que teníamos que vivir, como luz en medio de la oscuridad, como testimonio en nuestras familias, en la empresa en la que trabaja, en la compañía en la que usted está. Es decir, usted y yo no podemos ser cristianos el domingo en la mañana e irnos a nuestra cotidianidad a partir de mañana y olvidarnos que somos cristianos. La vida cristiana se vive allá afuera, en su vida real, donde usted da testimonio del Cristo vivo que vive en usted, que lo salvó y lo está santificando y lo está preparando para la segunda venida. Y no solamente proclamamos, sino que también mantenemos en esa dinámica por el Espíritu de conocer a Dios, de conocernos a nosotros mismos y en ese mutuo conocimiento rendirnos delante de Él, dispuestos para servir. No tiene coherencia ni sentido que alguien diga que es un siervo elegido de Dios y no haga nada a favor del reino de Dios. No tiene sentido que alguien diga soy un hijo de Dios, Dios es mi Padre, pero no hago caso a las instrucciones del Padre. Fuimos llamados nosotros a movilizarnos, a ir, a hablar, a predicar, a modelar a Cristo en nuestras vidas, a hablar de Él, porque nosotros somos participantes y colaboradores de Cristo aquí y ahora. Cuando usted y yo recordamos que Dios nos ha elegido para su propósito eterno aquí en la tierra, venga tu reino aquí y ahora, y establecido su reino en nosotros, nosotros proclamemos el reino se ha acercado. Qué bello nosotros poder recordar que somos instrumentos en las manos de Dios y que Él hará su obra a través de nosotros. Y quiero hablar con aquellos que llevan mucho tiempo en la iglesia. Creo que es el momento de que usted minimice las excusas y pretextos y entienda que Dios le llamó no solo para ser su discípulo, sino para hacer discípulos también. Solamente nos llamó a buscar la comodidad y el confort, cuando sabemos que hay un mundo que va a su destrucción. Escuchaba esta semana de una persona nueva en nuestra comunidad y me dijo, estoy aquí y no entiendo. Me dijo, no entiendo. Estoy aquí, es un empresario y me dijo, estoy aquí porque yo sé, aunque yo no entiendo lo que le voy a decir, me dijo que Dios me llamó a trabajar en su obra. ¿Usted me puede explicar qué es eso? Le dije, bueno, ¿y por qué me dice algo que no entiendo? No sé, eso es lo que yo siento aquí, que tengo que trabajar en su obra. ¿Eso qué es? ¿Me explica por favor qué es eso? Bueno, eso no es más que el evangelio. Dios que llama y Dios que asigna. Y pienso que esa debería ser la pregunta de todos nosotros en este tiempo. Que Dios me llamó a trabajar en su obra. ¿Y cuál es mi asignación? ¿Y cuál es mi ubicación? Como miembro del cuerpo de Cristo, ¿dónde fui llamado a funcionar? Servir dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Amados, en medio del colapso político, social y económico que vendrá sobre el mundo,
Dios nos llama a usted y a mí a que anunciemos su mensaje, el mensaje de las buenas noticias. Y escúchelo bien, recuérdelo. Lo hemos insistido hace mucho tiempo. Nosotros hablamos de las buenas noticias porque conocemos las malas. Y porque conocemos la mala noticia, nosotros anunciamos las buenas noticias. La mala noticia es que estamos perdidos. La mala noticia es que sin Dios estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La semana pasada escuchaba a alguien en un grupo de conexión y decía lo siguiente: fui a buscar ayuda y pedí ayuda a alguien de la iglesia y salí de esa conversación convencido de lo malo que soy y de lo necesitado que soy del Señor. El evangelio es una buena noticia, pero por favor sepamos la mala. Y Romanos capítulo 2 creo que hace una descripción de la mala noticia y que nosotros necesitamos conocerla para que celebremos la buena noticia. Porque nosotros muchas veces decimos que el evangelio es respuesta, que el evangelio es solución, que el evangelio es salvación, que el evangelio es sanidad. Escúchelo bien. Decimos que es sanidad, pero no conocemos la enfermedad. Decimos que es respuesta y no conocemos la pregunta. Decimos que es solución y no conocemos el problema. Decimos que es salvación y no conocemos el asunto de la condenación. Pero cuando usted y yo conocemos la mala noticia, celebramos la buena noticia, y escúchelo, y anunciamos la buena noticia. Y en eso debemos convertirnos en portadores de la buena noticia del reino. Zorobabel se animó y puso manos a la obra. Y por eso hoy queda registrado en la historia del pueblo judío. Sigue siendo referente para ellos. Pero a quien nos corresponde hoy trabajar en pro de la casa del Señor, que es su iglesia, somos cada uno de nosotros. Con la seguridad y la confianza tendremos un bello final. ¿Usted lo cree? Tenemos un bello final por una razón, porque tenemos el favor de Dios. Tenemos un bello final. La historia del pueblo de Dios termina con un espectacular final en el propósito de Dios. Y creo que eso debería animarnos a ir y anunciar y hablar. Y cuando usted piensa en su familia, en sus amigos que no conocen, sus compañeros que no conocen, usted sabe la mala noticia y de ahí le libró el Señor. Pero usted puede ir y anunciar y decirles: mira, te tengo una mala noticia, te tengo, como decimos nosotros, le tengo una mala y una buena. ¿Cuál le doy primero? Y generalmente todos pedimos ¿qué? La mala primero, para terminar bien. Así que no sé si ese sea un método por el cual usted rompa el hielo y vaya y le predique a alguien: oye, te tengo dos noticias, una mala y una buena. ¿Cuál quieres que te dé? La mala. Dele la mala noticia. Sí, dele la mala noticia. Y dígale: te voy a dar una noticia y viene del cielo. No es ni de Caracol ni de RCN, viene de arriba. Te la voy a dar. Y dele la mala noticia. Y después de que le dé la mala noticia, dele la buena noticia. Comunique, anuncie el evangelio. Porque mientras el mundo camina hacia su catastrófico final, la iglesia está caminando hacia su glorificación. Pero eso a nosotros nos debe generar vida y esperanza, pero al mismo tiempo nos debe levantar en una dinámica de hombres y mujeres que comprendemos la urgencia que tenemos de anunciar a Cristo, la urgencia que hay en reconstruir, en levantar, la urgencia que tenemos nosotros, porque se acerca un fatal final para muchos, pero se acerca un bello final para aquellos que hemos creído que Cristo sigue siendo y será siempre el camino, la verdad y la vida. Quiero terminar solamente leyendo el libro de Apocalipsis capítulo 21. Es un texto que desde mi adolescencia he disfrutado, aviva tanto mi fe y siempre que lo leo toca tanto mi corazón. Apocalipsis capítulo 21 del versículo 1 al versículo 5 en la traducción lenguaje actual dice así: Juan, hablando del final del tiempo, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Escúchelo, pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Y también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo, donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía: aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre.
En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás, y tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía, dígalo, ha dejado de existir. Y Dios dijo desde su trono, lo afirma el Señor, Dios Todopoderoso: yo hago todo nuevo. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son ¿qué? Son verdaderas y son palabras dignas de confianza. A Cristo sea toda la gloria, todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Exaltamos su nombre. Nuestro deseo es que disfrutes ser parte de la iglesia y hacer de tu caminar con Jesús toda una aventura de fe. Queremos acompañarte en procesos de discipulado, consejería y que te involucres en un grupo de conexión. Aprenderás principios bíblicos para vivir una mejor vida, un mejor matrimonio y una nueva y fresca comunión con Dios. Encuentra personas como tú que quieren cada día profundizar en su relación con Jesús. Solo déjanos tus datos en el punto I para que pronto podamos contactarte.